11 de la mañana, 46 minutos. Gracias por estar con nosotros en Señal Global. Ya es el último bloque. Y bueno, fíjese que hoy se dio a conocer una noticia. Confirma el empresario Elon Musk que compró la red social Twitter. El multimillonario Elon Musk confirmó esta madrugada a través de Twitter la compra de esa red social con un mensaje muy a su manera. Este tuit que dice: "El pájaro ha sido liberado". El magnate hizo referencia al pájaro azul que Twitter tiene como logo y ocurre tras concretar el acuerdo de compra por $44,000 millones y hacerse con el control de la empresa en vísperas de la fecha límite dada por un tribunal estadounidense para evitar ir a juicio. Cuando quedaban poco más de 24 horas para que expirara el plazo, Musk había confirmado que iba a comprar la empresa por, dijo, el futuro de la civilización, y adelantó que en adelante la publicidad tendrá un lugar relevante en la red. Según algunos de los principales medios de prensa de Estados Unidos, la primera medida de Musk ha sido despedir a algunos de sus máximos directivos, entre ellos el consejero delegado, el director financiero y la máxima responsable de políticas y asuntos legales. Bien, y luego de haber escuchado esta información de que la red social del pajarito tiene nuevo dueño, está con nosotros Carlos Ramírez Powell, es el analista internacional, experto en temas internacionales, quien nos va a hablar un poco más sobre este asunto. Carlos, buenas tardes, buenos días, perdón. Muy buenos días, José Luis, un saludo a la audiencia de Señal Global. Mira, estamos presenciando el inicio de lo que se podría llamar una gran revolución en medios sociales. Te voy a dar un dato, al margen de lo que haya costado la compra de Twitter, estamos hablando de $44,000 millones, no es poco dinero. El día de hoy estamos viendo una caída en picada de las acciones de Alphabet, dueña de Google, estamos viendo una caída también en picada de Amazon, y también estamos viendo una caída en picada de Meta, la dueña de Facebook. En otras palabras, la llegada de una nueva directiva a Twitter, de un nuevo dueño, ha significado que el resto del espectro de medios sociales, que está altamente monopolizado, sufriera un bajón inmediato por las perspectivas y la expectativa que levanta la llegada de Elon Musk a Twitter. Habrá otras razones, sin embargo, esto fue muy significativo, la sincronización de los tres clavados accionarios en el momento en que Twitter es sacado del ticker de New York, porque ya no es una compañía cuyas acciones se mercadean públicamente, ahora es una compañía propiedad privada. Mira, es importante señalar que el acto de llegada de Elon Musk a Twitter está básicamente generando una expectativa social de que se revoquen las cancelaciones de cuentas muy importantes en el discurso social norteamericano. Obviamente que hay expectativa en otros países, pero esta noticia en su eje inicial comienza en Estados Unidos. Mira, hay que mencionar lo que dijo hace mucho tiempo Mark Twain respecto a los periódicos. Él decía que si no leías periódicos, estabas desinformado. Ajá. Y que si leías periódicos, estabas mal informado. Básicamente lo que estaba diciendo Mark Twain ya desde el siglo pasado es de que los periódicos eran, digamos, la banda de comunicación de toda una serie de informaciones falsas que le convenían al gobierno. Mark Twain estaba haciendo alusión en ese momento al inicio de la guerra entre Estados Unidos y España, en donde la cadena de periódicos Hearst fue fundamental para armar una fiebre de guerra en Estados Unidos. Mark Twain estaba opuesto a esa guerra entre España y Estados Unidos. Pero bueno, a fin de cuentas, lo que Mark Twain decía era que había que estar en guardia en torno a la información oficial, entre comillas, que soltaban los periódicos. Sin embargo, él en ningún momento dijo que había que cancelar el New York Times ni que había que cancelar ninguno de los periódicos de la cadena Hearst. Él simplemente señalaba que había que utilizar el discernimiento y la capacidad de pensamiento crítico para matizar entre distintas opiniones. A final de cuentas, el fenómeno social de la conformación de consensos se da
óptimamente a través del debate, no a través de la cancelación de la persona que opina distinto de ti. El caso es que Twitter se metió en una larga cadena de cancelaciones desde épocas de Donald Trump, en donde la más importante desde el punto de vista social fue precisamente la cancelación de la cuenta en Twitter de Donald Trump. A partir de ese momento, digamos que un extremo digamos, del debate político quedaba cancelado en Twitter. Ese fue, digamos, la señal de que Twitter se encontraba cerrando cada vez más la ventana de Overton. La ventana de Overton es la ventana de lo que se considera que está socialmente permitido y aceptable discutir. Hay temas en los que no se acepta de ninguna manera dentro de los medios oficiales discutir y por lo tanto quedan cancelados. Bueno, esa ventana de Overton, Twitter la fue cerrando cada vez más y más y más, hasta convertirla en una rendija de Overton. Y mira, tenemos varias imágenes para mostrar de gente importante que fue cancelada. Mira, en primer lugar tenemos a Peter McCullough, que es connotado cardiólogo en Estados Unidos. Él es editor de la revista principal de la Asociación Norteamericana de Cardiología, tiene más de 325 papers publicados y podríamos gastar 10 minutos hablando de su currículum en cardiología. Fue cancelado puesto que él alertó de que las vacunas provocaban coagulopatía y miocarditis, pericarditis, paros cardíacos, fibrilación ventricular, etcétera, etcétera. Fue cancelado, hasta la fecha no ha sido reinstalado. Sin embargo, al cancelar a uno de los principales médicos científicos en el área de cardiología, Twitter básicamente se convirtió en el árbitro tiránico de lo que se podía y lo que no se podía decir. Esa ventana de Overton, por lo menos en medicina, se convirtió en una muy estrecha rendija de una prisión de lo que era permitido decir. En la siguiente lámina, a quien tenemos es a Naomi Wolf, que ella empezó a compilar datos del daño que se estaba dando con las vacunas al sistema reproductivo femenino. Ha acumulado una enorme cantidad de pruebas y está a punto de generar toda una serie de demandas penales en los juzgados norteamericanos en contra precisamente de las autoridades sanitarias y de las corporaciones farmacéuticas. También tenemos a Robert Malone, cuyo currículum es larguísimo. Él es virólogo y es detentador de varias patentes originales de la tecnología que se utilizó para desarrollar las vacunas en contra de COVID. Él fue el que alertó primero, antes que nadie, que había lo que se llamaba escape inmunitario y que las nanopartículas de nanolípidos podían tener un efecto nocivo sobre la salud. También fue cancelado. Esa rendija cada vez se cerraba más hasta convertirse en una mazmorra. En otros temas tenemos a Scott Ritter, que fue inspector de armamento de los Estados Unidos y que fue el que finalmente certificó que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva y que también participó en la inspección de Siria para verificar que no tenía armas químicas y que su posición antiguerrerista, antiguerra en el caso de Rusia-Ucrania, básicamente lo canceló. Otra voz que fue acallada en Twitter. También tenemos a Tommy Robinson, que fue una voz de un luchador social que estuvo protestando durante años en torno al hecho de que se estaba generando una esfera de silencio en torno al hecho de que la violación masiva de menores de edad en Inglaterra se estaba dando por pandillas bien entrenadas de pakistaníes protegidos por la policía. Eso le valió la cancelación y bueno, también lo metieron a prisión por ello. Bueno, pero ahora también se está pidiendo su reinstalación. ¿Y quién era la persona que estaba cancelando todas estas cuentas? Mira, se trata de Vijaya Gadde, la siguiente imagen. Esta mujer era la responsable de políticas sociales, en otras palabras, ella era la gran inquisidora que decidía quién se quedaba y quién se iba. A final de cuentas, lo que tenemos aquí es una situación de cancelación. Hay 3 láminas más para despedirnos. También cancelaban medios de comunicación. Woke Zombies de Babylon Bee valió que la cancelaran de Twitter. Es una revista satírica y sus publicaciones le merecieron cancelación en Twitter. También tenemos el New York Post,
que lo cancelaron por revelar que Hunter Biden era un adicto que frecuentaba prostitutas y que vendía influencias en Ucrania, China y Kazajstán, y fue cancelado. Zero Hedge fue cancelado por revelar que muchos efectos adversos de las vacunas estaban siendo cancelados. En otras palabras, la llegada de Elon Musk señaliza que van a empezar a quitarse las cancelaciones y es de esperarse que a más tardar el lunes, después de un enorme revuelo este fin de semana, regrese Trump, aunque no tuitee, pero que se puedan ver sus tweets anteriores. Estamos a la mitad del comienzo de una gran revolución social justo antes de las elecciones intermedias del 8 de noviembre. Bien, pues muchas gracias, Carlos, por tus comentarios. Creo que nos has dado un panorama más amplio de cuál es la importancia de este nuevo dueño de Twitter.